Hola amigos de Ecuación D, el día de hoy vamos a trabajar sobre la ecuación de caída libre. Entonces, para poder determinar qué es la caída libre, debemos conocer la definición. Es aquel movimiento que se da en un cuerpo únicamente por la influencia de la gravedad. En este caso, vamos a asumir que no lanzamos de forma vertical hacia abajo ninguno de los cuerpos, sino que parten desde una velocidad inicial igual a cero. Entonces, debemos tener en cuenta que las ecuaciones y esta teoría se fundamentan en varios requisitos. El primero es que todos los cuerpos que tengan una caída libre tienen una trayectoria estrictamente vertical, es decir, que no hay una desviación en el recorrido de ningún tipo, solo nos vamos a concentrar en el movimiento vertical. La caída libre de los cuerpos es un caso del movimiento uniformemente acelerado, por lo que estamos bajo la influencia de la gravedad. Todos los cuerpos caen con la misma aceleración si se dejan caer en el mismo lugar, porque, nuevamente, la única influencia es la gravedad. Y todos los cuerpos que se dejan caer en el vacío se demoran el mismo tiempo en alcanzar la misma velocidad. De ahí donde parte el experimento de Galileo, que una bola de acero va a caer al mismo tiempo que una pluma si ambas se dejan caer en el vacío. La primera de las ecuaciones que vamos a ver se llama ecuación de posición final. Entonces, como la caída libre es un movimiento uniformemente acelerado, utilizamos la ecuación general, donde la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Qué sucede? En los casos de caída libre, la posición final normalmente va a ser el suelo y la posición inicial es desde donde se deja caer el objeto. Entonces la diferencia entre la posición final y la posición inicial nosotros la vamos a llamar altura. ¿Qué pasa? Que despejando la posición inicial pasa a restar, entonces me queda posición final menos posición inicial es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Pero como dijimos que la posición final menos la posición inicial iba a ser equivalente a la altura, entonces altura es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Despejando acá y teniendo en cuenta que la velocidad inicial es cero, porque era una de las leyes fundamentales que dijimos, nosotros no arrojamos los objetos, sino que simplemente se dejan caer, por eso su nombre, caída libre, entonces la velocidad inicial es cero, lo cual hace que se cancele este término. De esta forma, la ecuación final va a ser que la altura es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. La velocidad final entonces se define como la velocidad inicial más la aceleración por tiempo, pero nuevamente recordamos que la velocidad inicial es cero porque el cuerpo simplemente se deja caer, por lo tanto la velocidad final en caída libre va a ser igual a la aceleración por el tiempo. Cabe resaltar que muchas personas piensan que la velocidad final en todos los ejercicios es cero porque el cuerpo cuando cae al piso y golpea pierde el movimiento, pero cuando hablamos desde el punto de vista físico de caída libre, la velocidad final es la velocidad con la que el cuerpo golpea el suelo en cualquier ejemplo. Hay otra manera de establecer la velocidad final y es cuando no se conoce el tiempo sino que se conoce la posición. Entonces en estos casos la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la posición. En este caso la posición se define como x. ¿Qué sucede? Nuevamente la velocidad inicial es cero, entonces sale de la ecuación y nos quedaría dos formas de expresar. Primero, la velocidad final al cuadrado es igual a dos veces la aceleración por el tiempo, o simplificando, la velocidad final es la raíz cuadrada de dos veces la aceleración por el tiempo. En resumen, vamos a tener cuatro ecuaciones principales para poder resolver todas las situaciones de caída libre. La primera la llamamos ecuación de posición final, donde la altura es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. La segunda es la velocidad final, conociendo el tiempo,
Entonces esa velocidad final va a ser igual a la aceleración por el tiempo, y la ecuación 3 es la ecuación de velocidad final, pero conociendo la posición. Entonces hay dos formas de escribirla. La primera, velocidad final al cuadrado, es igual a 2 veces la aceleración por la posición, o la forma simplificada, que es velocidad final es igual a raíz de 2 veces la aceleración por el tiempo. Teniendo en cuenta esto, vamos a empezar a hacer ejercicios y a resolverlos para que sea mucho más fácil la comprensión del tema. Entonces, el primero es: si se deja caer una piedra desde lo alto de un edificio y esta tarda 4.5 segundos en tocar el suelo, ¿qué altura tiene el edificio? Entonces, debemos poder reconocer las variables que tenemos, las incógnitas, y qué ecuación podemos utilizar. En este caso nos están preguntando una altura, es decir, que esa es nuestra incógnita, y como información nos dan el tiempo, 4.5 segundos. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a utilizar la ecuación: altura es igual a aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Como nos especifican que es un edificio, entonces se asume que estamos hablando del planeta Tierra, por lo tanto la aceleración va a ser igual a la gravedad del planeta Tierra. Reemplazamos los valores, entonces nos queda: altura es igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que es la aceleración en el planeta Tierra, por el tiempo al cuadrado, 4.5 segundos al cuadrado, todo dividido entre 2. Luego, resolvemos el tiempo al cuadrado. 4.5 segundos al cuadrado equivalen a 20.25 segundos cuadrados. Hacemos la operación: 9,8 metros sobre segundo cuadrado por 20.25 segundos al cuadrado, y eso nos da 198.45 metros. Tenemos que tener en cuenta que acá segundo cuadrado con segundo al cuadrado se cancela, por lo que nos queda metros arriba y dividido entre 2. Entonces 198.45 metros sobre 2 nos da que la altura del edificio es de 99.22 metros. Y como nos están preguntando una unidad de distancia, es decir, una altura, pues la respuesta nos tiene que quedar en metros. Ahí siempre debemos hacer énfasis en que las unidades deben coincidir con lo que nos están preguntando. El segundo ejemplo nos dice: ¿cuánto tiempo tarda en caer un balón desde un edificio de 98 metros de altura? En este caso, entonces, nos dan la altura y nos preguntan por el tiempo. Utilizamos nuevamente la misma ecuación: altura es igual a aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2, y como conocemos estos 98 metros de altura, entonces vamos a reemplazarlo. 98 metros es igual a la gravedad de la Tierra, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado sobre 2. Despejando, entonces este 2 se está dividiendo, va a pasar a multiplicar, y nos queda 2 por 98 metros es igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. 2 por 98 es 196 metros, es igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. 9,8 está multiplicando, pasa a dividir, entonces queda 196 metros sobre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado es igual a tiempo al cuadrado. Resolviendo esto, nos da 20 segundos cuadrados por metro sobre metro es igual a tiempo al cuadrado. Metro con metro se cancela, nos queda 20 segundos al cuadrado es igual a tiempo al cuadrado, y para eliminar el cuadrado sacamos raíz a ambos lados de la igualdad. Nos queda que raíz de 20 segundo cuadrado es igual a raíz de tiempo al cuadrado, por lo que el tiempo de caída es igual a 4.47 segundos. En el ejemplo número 3 nos preguntan: ¿cuál es la velocidad final con la que una piedra golpea el piso si estuvo en caída libre por 12 segundos? Entonces, en este caso utilizamos la ecuación de la velocidad final con relación al tiempo, porque sí conocemos el tiempo. Entonces, velocidad final es igual a aceleración por tiempo, y la aceleración nuevamente es la gravedad del planeta Tierra. Entonces,
tenemos que velocidad final es igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 12 segundos que estuvo en caída libre, nos da una velocidad final de 117,6 metros sobre segundos. Metros sobre segundos son las unidades específicas para la velocidad. Entonces este ejercicio es realmente muy sencillo. El cuarto ejemplo, se deja caer un cuerpo en la luna hasta que alcanza una velocidad de 40 metros sobre segundo. ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar esta velocidad? Entonces, acá ¿qué pasa? Hay una trampa en el ejercicio y es que nos están diciendo que el cuerpo se está dejando caer en la luna. Si bien la velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo, ya no podemos utilizar la aceleración igual a 9,8 porque estamos en la luna. En la luna, entonces la aceleración es 1,6 metros sobre segundo al cuadrado. La velocidad final es de 40 metros sobre segundo y despejamos el tiempo. 1,6 se está multiplicando, pasa a dividir, nos quedan 40 metros sobre segundo dividido entre 1,6 metros sobre segundo al cuadrado. Eso es igual al tiempo. Despejando y resolviendo nos da que el tiempo es igual a 25 segundos, es decir, a 40 dividido entre 1,6. Y tenemos en cuenta otra aceleración diferente al 9,81 de la Tierra. Finalmente, en el quinto ejemplo, la llegada de un satélite a la superficie de Marte falla y este empieza a caer en caída libre desde 5000 metros de altura. ¿Con qué velocidad golpeará la superficie? Entonces tenemos posición, 5000 metros de altura, caída libre y nos preguntan la velocidad. En este caso, la velocidad final es igual a raíz cuadrada de 2 veces la aceleración por la posición, por lo que la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 por 3,7 metros sobre segundo cuadrado, que es la gravedad en Marte, multiplicado por la posición, que son los 5000 metros de altura. Esto nos da que la velocidad final equivale a la raíz cuadrada de 37.000 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Resolviendo nos da velocidad final es igual a 192,35 metros sobre segundo. Si quieren conocer un poco más de las diferentes aceleraciones en los diferentes planetas, en nuestra página ecuaciondecom/caída libre encuentran todas las gravedades de los planetas del sistema solar, los ejemplos resueltos y diferentes temáticas de matemáticas, física, química que les pueden servir en sus estudios. Entonces esperamos que quede todo claro. Recuerden que si tienen alguna pregunta la pueden dejar en los comentarios y les agradecemos seguirnos. Un abrazo.